El equipo de los Astros de Houston podría tener uno de los mejores lineups de la Liga Americana. Y aquí en Pizarra Final vamos a hacer ese ejercicio con todos ustedes sobre cuál podría ser ese lineup del equipo de los Astros de Houston, quienes buscan por supuesto repetir la Serie Mundial, buscan repetir lo logrado, la famosa hazaña que hicieron en noviembre pasado cuando ganaron la Serie Mundial ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Todo eso vamos a estar realizando y analizando el día de hoy. Diferentes ejercicios con diferentes lineups, específicamente dos. Uno con los jugadores que tiene el equipo de los Astros de Houston actualmente y por supuesto otro con los jugadores que podrían llegar al equipo de los Astros de Houston. Hay uno de esos jugadores que ya firmó con el equipo de los Cardenales de San Luis, como es el caso de Willson Contreras, así que descartado Willson Contreras para el equipo de los Astros de Houston. Hasta apenas el día de ayer era una posibilidad de que Willson Contreras llegara al equipo de los Astros. Se reunieron con él, Dusty Baker estuvo también en esa reunión, pero desafortunadamente Willson Contreras ha optado por quedarse en la Liga Nacional, ahora con los archirrivales del equipo de los Cachorros de Chicago, como es el caso de los Cardenales de San Luis. Vamos a estar hablando, por supuesto, de cuáles son esos jugadores que podrían llegar al equipo de los Astros de Houston y hacer ese line-up todavía más poderoso del que tiene actualmente el equipo de los Astros. ¿Y cómo quedaría ese line-up que tiene actualmente el equipo de Dusty Baker con la modificación o más bien con la integración de José Abreu, quien firmó con el equipo de los Astros en la semana pasada? Así que vamos a estar hablando de eso y más aquí en Pizarra Final, e invitarlos por supuesto a que se suscriban y que dejen su me gusta, activen la campanita también de las notificaciones para poder agregarse aquí a lo que es nuestra comunidad de Pizarra Final. Tenemos alrededor del 90% de las personas que nos ven no están suscritas. De verdad que eso hace muchísima diferencia y eso recomienda por supuesto nuestros videos que hacemos con muchísimas ganas y con muchísimo cariño para todos ustedes, así que les vamos a agradecer la suscripción y por supuesto el me gusta para que cada vez más personas vean este contenido y puedan también ser parte de nuestra comunidad, que por supuesto les agradecemos a cada uno de ustedes que se hayan integrado a nuestra comunidad aquí en su casa, aquí en Pizarra Final. El line-up del equipo de los Astros de Houston, al menos con la integración de José Abreu, solo podría tener una sola modificación, y es que el cubano podría estar jugando la inicial y ser el sexto en el orden del equipo de los Astros. De hecho, aquí les dejamos la imagen que hemos hecho para todos ustedes del line-up del equipo de los Astros de Houston con la integración de José Abreu. Prácticamente nada más se movería lo que es la parte medular del equipo de los Astros de Houston, que es prácticamente el sexto en el orden, porque el primero en el orden se mantendría José Altuve. No hay por qué cambiar a José Altuve de esa posición, jugando a la segunda base y siendo el primero en el orden histórico del equipo de los Astros de Houston. Como segundo, y es un video que de hecho les recomendamos que ustedes chequen, Jeremy Peña estaría como segundo en el orden del equipo de los Astros. Hicimos un análisis sobre Jeremy Peña y en qué posición bateaba mejor. De hecho, Jeremy Peña es mucho mejor como segundo en el orden históricamente con el equipo de los Astros, así lo fue en la temporada anterior, así que ¿por qué cambiar a Jeremy Peña de el segundo en el orden? Creo que vale la pena mantener ahí el dominicano MVP, más bien doble MVP de la Liga Americana y por supuesto de la Serie Mundial. El tercero en el orden, inamovible, ese sí que no hay manera de quitarlo de ahí, está más anclado que un barco, Yordan Álvarez, porque de verdad que no hay manera de poder quitarlo del tercer puesto de line-up. Yo creo que hay que respetarle, por supuesto, la nominación que tuvo a ser el jugador más valioso de la temporada en la Liga Americana, junto con Aaron Judge y Shohei Ohtani. De hecho, cuando estamos grabando esto, Aaron Judge firmó con el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que sin duda, si hay algo que hay que reconocerle a Yordan Álvarez es el esfuerzo que ha hecho por mantenerse en la élite de peloteros de las grandes ligas, sobre todo con Aaron Judge y Shohei Ohtani como principales competidores. Como cuarto, Alex Bregman en la tercera base. Como quinto se quedaría Kyle Tucker en el jardín derecho. Entre el cuarto y el quinto me parece que están bastante bien balanceado el equipo de los Astros de Houston. Y ahí como sexto en el orden estaría José Abreu jugando la inicial, siendo el primera base del equipo de los Astros de Houston de manera regular y siendo el sexto en el orden, un sexto en el orden bastante engañoso porque de verdad que tiene mucho power. José Abreu, el famoso Pito Abreu, estaría jugando la inicial y sería el sexto en el orden desde la manera en la que vemos nosotros el béisbol o la manera en la que ve un servidor el béisbol. Estaría José Abreu bajo esa posición y sobre todo bajo ese orden al bate. Como séptimo estaría Chas McCormick en el jardín central, demostró muy buenas cosas en la postemporada y no veo por qué no pueda ser el séptimo bate del equipo de los Astros de Houston, al menos en este momento de la temporada.
Por supuesto, Jake Meyers en el jardín izquierdo, alguien que todavía tiene que demostrar muchísimas cosas más con el equipo de los Astros de Houston y me parece que vale muchísimo la pena ponerlo en el jardín izquierdo, quitarle un poco de presión, ponerlo como octavo en el orden, puede hacer que desarrolle todavía más su potencial este jugador que sin duda está llamado a ser uno de los jugadores más importantes del equipo de los Astros de Houston, o al menos para la franquicia de Houston en los próximos años. Y como noveno, el que está amarrado por el equipo de los Astros hasta la temporada siguiente, como es el caso de Martín Machete Maldonado. Así que Martín Machete Maldonado sería el noveno en el orden y receptor del equipo de los Astros. Ahora, ¿cómo podría quedar el equipo de los Astros con las incorporaciones que nosotros sabemos aquí en Pizarra Final que están, digamos, persiguiendo, con los jugadores que están persiguiendo para poder tener un nuevo contrato con ellos? Algunos agentes libres bastante interesantes que les vamos a poner por supuesto aquí en pantalla para que ustedes vean el line-up con las modificaciones que nosotros tenemos pensado que podría hacer el equipo de los Astros si es que concreta la llegada de estos peloteros. Ahora, con este line-up que les estamos poniendo por supuesto en pantalla, el equipo de los Astros de Houston por supuesto que se vería todavía aún más difícil de ganarle, con un Andrew Benintendi que podría jugar el jardín izquierdo y ser el séptimo en el orden del equipo de los Astros de Houston, detrás de José Abreu. ¿Quién diría que a lo mejor el equipo de los Astros podría tener a José Abreu como sexto y Andrew Benintendi en el jardín izquierdo si es que el equipo de los Astros concreta llevarse a este pelotero en las Winter Meetings? Ya Andrew Benintendi por supuesto que podría jugar el jardín izquierdo del equipo de los Astros de Houston, un jardín izquierdo que no necesita realmente tener muy buenos fildeadores, es un jardín izquierdo muy corto, el left field del Minute Maid Park, así que Andrew Benintendi, además que tiene un guante de oro, podría ayudar muchísimo al equipo de los Astros y en el line-up podría ser un séptimo bate bastante engañoso, alguien que tiene poder, que tiene contacto y sobre todo que en el Minute Maid Park podría aprovechar esa parte del jardín derecho que quizás no es tan amplia como en otros jardines de otros parques en la MLB para poder conectar toda una cantidad de cuadrangulares aún mayor de lo que se tiene proyectado para este pelotero. Además, el equipo de los Astros, si es que Wilson Contreras ya se hace de manera oficial la llegada de este pelotero al equipo de los Cardenales, estaría buscando otro receptor y ese otro receptor es Christian Vázquez, quien ya jugó con el equipo de los Astros y que ya fue campeón con el equipo de Houston en la temporada 2022 y que bien podría ser el catcher titular del equipo de los Astros de Houston durante toda la temporada, como un octavo bate o inclusive como un séptimo bate, si es que así Dusty Baker lo decide. Esto ya dependerá mucho si deciden también contratar a otro jardinero. Si nada más van por Christian Vázquez, yo creo que él podría ser el séptimo en el orden e ir moviendo a Chas McCormick como octavo y Jake Meyers como noveno. Son diferentes opciones las que puede tener el equipo de los Astros de Houston, pero sin duda Christian Vázquez también está en esa lista de receptores que anda checando el equipo de los Astros. Y por supuesto Sean Murphy, el receptor del equipo de los Atléticos de Oakland, quien también podría ser cambiado del equipo de los Atléticos al equipo de los Astros de Houston. No lo incluimos como tal en el line-up, pero es una posibilidad que tiene el equipo de los Astros de contratar a este pelotero. Tendrán que dar a varios prospectos y es algo que el equipo de los Astros creo que no quiere hacer, así que al menos lo vamos a dejar como una posibilidad. No lo vamos a manejar como un jugador que tenga el 70 o el 80% de avance en pláticas como sí lo es Andrew Benintendi, por ejemplo, y Christian Vázquez. Vamos a dejarlo como una posibilidad a Sean Murphy para el equipo de los Astros de Houston. Ese sería el line-up realmente que estaría presentando el equipo de los Astros. El primero que ya les habíamos mostrado, que sería el line-up titular, con los jugadores que hay ahorita en estos momentos con el equipo de los Astros de Houston. Y el otro line-up que sería prácticamente el que podría suceder si es que se llega a la contratación de Andrew Benintendi y de Christian Vázquez al equipo de los Astros en los próximos días o en las próximas horas, como se ha estado moviendo el mercado, que ha sido realmente muy movido, al menos en los últimos días. Esperemos que les haya gustado el video, denle manito arriba y por supuesto comparte esta información con todos los aficionados al equipo de los Astros de Houston. Yo les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.